Falleció sobreviviendo de donaciones y demandó a sus hijos porque su vida estaba en riesgo. Aquellos días gloriosos del cine mexicano, una época de esplendor, fervor y actuaciones imborrables, cuando la pantalla grande era reinada por auténticas diosas, mujeres de belleza radiante y un talento indiscutible, artistas que no solo representaban personajes, sino que los vivían con una pasión que hipnotizaba al público. Eran nuestros ídolos, nuestras inspiraciones, las figuras que brillaban con mayor fulgor en una edad dorada del séptimo arte. Sus nombres se convirtieron en mito, sus filmes quedaron grabados en nuestra memoria como canciones que nunca se olvidan. Pero lo que admirábamos en la pantalla era solo una fracción de la realidad. Tras los focos resplandecientes y los trajes de gala, más allá del éxito y la admiración, muchas de estas leyendas enfrentaban dramas mucho más sombríos que cualquier guión que hubieran encarnado. Algunas padecieron un dolor que ninguna madre debería conocer, una angustia capaz de destrozar el corazón. Mujeres como Silvia Pinal, Elsa Aguirre, Norma Lazareno y Carmen Salinas soportaron la tortura indescriptible de enterrar a un hijo, una herida que ningún dinero, ningún galardón, ningún aplauso podría aliviar. Y luego estaban aquellas que sufrieron otro tipo de tormento, no por obra de la fatalidad, sino por quienes más las amaban, traicionadas, golpeadas, vejadas, no por desconocidos ni enemigos, sino por su propia familia. Y esta noche, reviviremos una de las historias más dolorosas de todas. ¿Puedes adivinar de quién se trata? No te marches, porque este relato te marcará. Bienvenidos a Relatos Oscuros. Aquí, las historias no se cuentan, se desentierran. Si les gusta lo inexplicable, suscríbanse y no olviden activar la campanita. Así no se perderán de lo que viene. En septiembre de 2013, Sonia Infante, otrora una actriz reverenciada del cine de oro mexicano, compareció ante la prensa, no para anunciar un nuevo filme ni para disfrutar de los reflectores, sino para pedir auxilio. Habló de hostigamiento, de amenazas macabras, y lo más triste, de deslealtad. Los responsables, sus propios hijos, Ángela y Pedro Infante. Aquellos a quienes había criado ahora intentaban arrebatarle lo poco que le quedaba. La trama se volvió trágica tras el fallecimiento de su esposo, Gustavo Infante, en 2006. Al morir, Sonia heredó la empresa inmobiliaria La Cenicienta y el condominio Plaza Condesa, donde además era socia. Pero jamás imaginó que, 7 años después, sería expulsada de su hogar, no por la suerte ni por el azar, sino por sus propios vástagos. Ángela y Pedro, con ayuda de cómplices, Gabriel Carbonell Infante y José Antonio Hermosillo Vázquez, administradores de Plaza Condesa, tramaron su ruina. Le arrebataron sus bienes, bloquearon sus cuentas y la desahuciaron de su departamento en la Condesa, acusándola de fraude legal. ¿Te lo imaginas? Una mujer que alguna vez dominó la pantalla con su mera presencia, ahora despreciada como si nada valiera. La noticia conmocionó al espectáculo, y muchos no entendían cómo la codicia había llevado a sus hijos a tal vileza. Pero Sonia Infante no era cualquiera. Era fiera, apasionada, indomable. Así como se consagró con su papel de Toña Machetes en la película homónima, como en su momento logró hacer temblar incluso a su exmarido, el imponente Andrés García, con su carácter ardiente, se negó a permitir que el mundo la viera vencida. A pesar del dolor, de la injusticia, Sonia se mantuvo erguida ante las cámaras una última vez. Su rostro era impasible, su voz serena. Rehusó quebrarse, aunque la traición la aplastaba como una roca. Pero ningún disfraz puede ocultar el estrago de tanto padecer. Tras esa mirada férrea, su salud se quebrantaba. Las peleas legales la habían agotado. Pero no eran las pérdidas materiales lo que más le dolía, sino la herida profunda de saber que quienes más amó se volvieron contra ella. Aún así, resistió, luchó hasta donde pudo, sobreviviendo con las pensiones de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, y la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI. Sus parientes, hermanos, sobrinos, intentaron auxiliarla, pero el mal ya estaba hecho. La soledad, la melancolía, el peso de todo era más brutal que cualquier crisis económica. Era 2019, y Sonia ya había vivido una existencia colmada de éxitos, escándalos, amores y desengaños. Pero ahora, las batallas no eran en los periódicos ni en el cine, sino en una cama de hospital. Todo empezó con un dolor en la espalda, una molestia insoportable que le arrebató el movimiento, la fuerza, esa independencia que tanto la caracterizó. Poco a poco, la mujer que alguna vez fue incansable quedó atrapada en un cuerpo que la traicionaba, forzada a una lenta y penosa despedida que duró 3 meses interminables. Y esos meses fueron despiadados. Quienes la conocieron aseguran que padeció horrores. No solo era el dolor físico,
sino la cruda verdad de que su vida, antes tan vibrante, había terminado así. Al final, la agonía fue demasiado. Desesperada, acudió a la única persona en quien confiaba, su hermano, el actor Toño Infante. Con la voz quebrada, le pidió ayuda para hallar una salida, para liberarse del sufrimiento mediante la eutanasia. Pero México no es Suiza ni Holanda. La ley le negó ese deseo, y el calvario continuó. Así, el 16 de julio de 2019, a los 76 años, Sonia Infante exhaló su último aliento. Paro cardiorrespiratorio, dijeron, pero quienes la amaban sabían que se había ido mucho antes. Su hermano Toño confirmó la noticia con voz quebrada. Estaba muy grave, admitió. Ella quería que la desconectaran, lo pidió, pero la vida, como siempre, tuvo otros planes. Al final, ni siquiera su hermano llegó a tiempo para decirle adiós. Hay algo desgarrador en una vida que termina en la más absoluta soledad. Por todas sus batallas, por toda su feroz determinación, Sonia Infante dejó este mundo en silencio, sin fanfarrias, sin un último acto de rebeldía. Solo una historia que quedó suspendida en el aire, esperando ser recordada. Ah, amigos míos, ¿no es curioso cómo el tiempo moldea nuestros recuerdos? Cómo una mujer que una vez dominó la pantalla con su sola presencia, que se mantuvo firme en un mundo dominado por hombres poderosos, pudo ser reducida a meros susurros de escándalo. Sonia Infante fue mucho más que los titulares, mucho más que los amores tormentosos y las traiciones amargas que la persiguieron como una sombra. Fue una fuerza, una mujer que vivió según sus propias reglas, que amó intensamente y luchó con fiereza, pero cuyos mayores combates se libraron lejos de las cámaras. Si estuviste presente en los días dorados del cine mexicano, la recordarás. Esos ojos penetrantes, esa confianza inquebrantable, la manera en que podía hacer tambalear hasta al hombre más endurecido con una sola mirada. Sonia no era solo una actriz, era una declaración en sí misma. Sobrina del legendario Pedro Infante, nació dentro de la industria, cargando el peso de un nombre que representaba toda una era del cine mexicano. Y, sin embargo, forjó su propio camino, construyó su propio legado, uno tan brillante como turbulento. Detrás de la fachada glamorosa, su vida personal estaba lejos de ser tranquila. 2 matrimonios, ambos marcados por la pasión y la traición, hijos que con el tiempo se volverían en su contra, escándalos que eclipsarían incluso sus interpretaciones más aclamadas. Fue en 1967 cuando Sonia Infante se casó con el productor de cine Gustavo Alatriste, un hombre ya bien conocido en la industria, no solo por su trabajo, sino por su matrimonio con la gran Silvia Pinal. En cuanto su relación se hizo pública, los rumores comenzaron. Se acusó a Sonia de ser la razón de la separación de Alatriste y Pinal, pintándola como la villana de un triángulo amoroso que capturó la atención del mundo del espectáculo. Pero años después, Sonia aclararía la verdad. No insistió ella, no fui la causa de ese divorcio. Su relación con Alatriste solo comenzó después de que él y Pinal habían tomado caminos separados. Sin embargo, aunque esa parte de la historia fuera falsa, los problemas en su matrimonio eran muy reales. Gustavo Alatriste era un hombre de poder, y con ese poder venía un sentido de derecho que no siempre incluía la fidelidad. Los rumores sobre sus infidelidades eran constantes, pero un nombre sobresalía entre todos: Blanca Guerra. La verdad, como se supo más tarde, era aún peor que un simple rumor. La propia Blanca Guerra confesaría haber tenido un romance con Alatriste, y Sonia, que jamás fue del tipo que miraba hacia otro lado, los enfrentó a ambos. Lo sorprendió infraganti en pleno rodaje, en una escena que bien podría haber salido de una de sus películas. Pero esa no fue la única traición. También estaba Felicia Mercado, otra mujer vinculada a su esposo. Se dice que Felicia, creyendo que estaba en buenos términos con Alatriste, fue de compras a una boutique de lujo y cargó la cuenta a su nombre. Pero cuando quiso irse, descubrió que él ni siquiera le había dejado suficiente dinero para un taxi. Para Sonia, aquello fue la prueba definitiva. Para 1982, Sonia Infante había soportado suficientes desilusiones como para toda una vida. Su matrimonio con Gustavo Alatriste, que en un principio había estado lleno de pasión y promesas, se había derrumbado bajo el peso de la traición, los celos y el escándalo. Lo que comenzó como un amor embriagador se había convertido en algo tóxico, dejando tras de sí solo desilusión y heridas profundas. Pero Sonia no era una mujer que se lamentara en la tristeza. Siempre había tenido dentro de ella una resiliencia que le permitía levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante con determinación. Y lo que vino después fue nada menos que extraordinario. Era 1984 cuando el destino, o quizás la casualidad, intervino. Ese año,
Sonia recibió una invitación de su querida amiga Lorena Velázquez, una actriz tan glamorosa como generosa, para asistir a una reunión entre amigos. Se suponía que sería una velada sencilla, una oportunidad para relajarse, beber champán y perderse entre risas y conversaciones. Pero desde el momento en que llegó, sintió algo en el aire, una energía silenciosa que se movía a su alrededor, una promesa no dicha de que esa noche sería diferente. Y entonces lo vio, Andrés García, el galán de una era, el hombre que no solo entraba en una habitación, sino que la dominaba. Su presencia era magnética, su confianza inquebrantable y su encanto, irresistible. Todas las mujeres en la sala lo notaron, pero esa noche, su atención estaba puesta solo en Sonia. Sonia confesaría después que, en el instante en que conoció a Andrés, sintió que algo poderoso la atrapaba, algo más allá de la razón o la explicación. Y para Andrés, la atracción fue inmediata y avasalladora. Quedó cautivado por sus labios, por su presencia, por la elegancia con la que se desenvolvía, haciéndola imposible de ignorar. A medida que avanzaba la noche, su conexión se intensificó. Él le tomó la mano como si temiera perderla, se inclinó hacia ella como si una fuerza invisible lo arrastrara, y antes de que terminara la velada, era evidente para todos que algo había comenzado entre ellos. Algo eléctrico. Algo de lo que ninguno podría apartarse, su amor era imposible de ocultar. Se volvieron inseparables. Su pasión ardía con tal intensidad que parecía incendiar el mundo a su alrededor. En 1985, fueron elegidos para protagonizar Toña Machetes, una película que quedaría para siempre ligada a la leyenda de su romance. Fue durante el rodaje de una escena particularmente íntima cuando la realidad se confundió con la ficción, y la química innegable entre ellos se desbordó en algo completamente espontáneo. Mientras las cámaras rodaban, la actuación dejó de ser una farsa y se convirtió en algo crudo, algo real. Lo que debía ser solo una interpretación se transformó en un momento de auténtica pasión, presenciado por todo un equipo de filmación que no pudo hacer más que observar. Se convirtió en material de historias susurradas, el tipo de relato que seguiría vivo mucho después de que los créditos rodaran. Sonia recordaría aquellos días con una mezcla de nostalgia y diversión, admitiendo en una entrevista para Historias Engarzadas que su romance fue tan intenso como inolvidable. Andrés, siempre sin filtro, lo describió en términos aún más vívidos. Habló de su pasión como algo incontrolable, algo que los consumía. Hacíamos el amor unas 20 veces al día. Hacíamos el amor en todas partes, diría más tarde, con la clase de desenfado que solo él podía tener. Su amor fue ardiente, embriagador, pero también tormentoso. Era el tipo de relación que los elevaba a alturas vertiginosas un momento y los hacía estrellarse al siguiente. A pesar de sus peleas, sus celos y la naturaleza impredecible de su relación, no podían estar separados. Su deseo mutuo era demasiado fuerte, su conexión, demasiado profunda. Y así, en una decisión que no sorprendió a nadie, se casaron. Pero su boda no fue un evento grandioso ni solemne. Fue una celebración, una reunión desenfrenada y sin inhibiciones en Los Ángeles, más una fiesta que una ceremonia. Su amor nunca estuvo destinado a ser convencional, y su matrimonio tampoco. Incluso como marido y mujer, eligieron vivir separados. Andrés en su imponente castillo en el Ajusco, rodeado de espacio y soledad, y Sonia en su elegante penthouse en lo alto de la ciudad. Fue una regla que desafiaba las expectativas, pero quizás ambos sabían que el tipo de amor que compartían necesitaba distancia para sobrevivir. Decidimos no vivir juntos, admitiría Sonia más tarde, una elección que levantó cejas pero que, para ella, era algo práctico. Andrés, a pesar de su fama, no tenía los medios económicos para mantenerme en el estilo de vida al que estaba acostumbrada. En ese momento, cuando estás enamorada, no importa, confesó, aunque también añadió con una sonrisa juguetona que su debilidad siempre habían sido los diamantes y las joyas. Pero si el dinero no era el verdadero problema, sus personalidades ciertamente lo eran. Ambos eran de carácter fuerte, acostumbrados a salirse con la suya, y ninguno dispuesto a ceder. Y luego estaba la conocida debilidad de Andrés, las mujeres. Nunca lo ocultó, nunca fingió ser del tipo fiel. Era un hombre que vivía bajo sus propias reglas, y la fidelidad nunca había sido una de ellas. Sonia, herida por sus infidelidades, hizo algo que incluso lo sorprendió a él, buscó venganza de la misma manera. Según Andrés, ella tuvo sus propios amantes, no porque amara a otro, sino solo para darle una probada de su propia medicina. Y ahí, amigos, fue cuando todo tomó un giro oscuro. Su amor, tan apasionado al principio, pronto se volvió tóxico. Las peleas se tornaron brutales, los celos, insoportables.
Escalaron hasta la agresión física, algo que Andrés mismo admitió sin un ápice de remordimiento. Le di una patada 1 o 2 veces porque no se había portado bien, recordó después, como si disciplinara a una niña traviesa. Pero Sonia no era una mujer débil, y supo defenderse a su manera. Hay una historia que Andrés adoraba contar, una que captura perfectamente la locura de su relación. Él estaba trabajando en Acapulco, rodeado de mujeres hermosas en diminutos trajes de baño, una situación que haría sentir incómoda a cualquier esposa. Pero para Sonia, era un tormento. Entonces, ¿qué hizo? Apareció sin previo aviso, vistiendo un bikini blanco, sabiendo perfectamente lo que sucedería cuando entrara a la alberca. Todo se veía, dijo Andrés, convencido de que lo hizo solo para provocarlo. Y funcionó. Esa noche, cuando la confrontación estalló a puerta cerrada, se desarrolló otra escena. Andrés siempre había adorado el cabello largo y suelto de Sonia, pero lo que no sabía era que parte de él era un postizo. Cuando la tomó con furia, intentando arrastrarla en medio de la discusión, se quedó parado con una peluca en la mano. Y en ese momento, Sonia lo supo: si hoy me arrastra, mañana me va a golpear. No estaba dispuesta a esperar a que ese momento llegara. 3 años de amor, ira y pasión después, en 1987, se separaron. Para 1989, se divorciaron en Estados Unidos, pero México tardó en reconocer su separación. No fue sino hasta 1991 que su matrimonio fue disuelto oficialmente allí. Pero incluso cuando los papeles estaban firmados, el corazón de Sonia tardó más en sanar. Cayó en una profunda depresión, escribiéndole cartas a Andrés, derramando su tristeza en tinta. A pesar de todo, aún lo veía como un padre extraordinario, un hombre de buen corazón, solo que con un terrible temperamento. «Saca la pistola para todo», amonestó una vez, mitad en broma, mitad aterrada. Andrés, siempre el seductor, intentó recuperarla, pero Sonia se negó. No solo porque temía su carácter, sino porque tenía un miedo aún mayor, que su hija adolescente, cada día más hermosa, cayera en su trampa seductora. Conocía demasiado bien a Andrés, y ese temor fue suficiente para impedirle volver a encender la llama. En cambio, encontró refugio en los analgésicos, ahogando sus penas en pastillas que aliviaban el dolor pero nunca lo borraban por completo. Justo cuando Sonia pensaba que ya había sufrido suficiente desamor, la vida le dio otro golpe devastador. Su mayor tristeza no fue el matrimonio fallido ni las cicatrices emocionales que Andrés dejó en ella, sino sus propios hijos, Pedro y Ángela, cayendo en el abismo de la adicción. Observó impotente cómo se perdían, dándose cuenta de la magnitud de su problema solo cuando ya era demasiado tarde. «Me di cuenta cuando ya estaban muy dentro», confesó en una entrevista cruda y dolorosa. «Mi hijo era adicto a la marihuana, mi hija, a múltiples drogas. Traté de ayudarlos, pero no dejan de hacerlo hasta que tocan fondo. Y si un adicto no pide ayuda, no se recupera». Era la peor pesadilla de una madre, saber que su amor no era suficiente para salvarlos. Pero el dolor no terminó ahí. Años después, en 2013, ocurrió lo impensable. Los mismos hijos por los que había luchado, por los que se había preocupado y sacrificado, se volvieron en su contra. En una amarga disputa, Pedro y Ángela la desalojaron de una propiedad en la Ciudad de México, un lugar que había sido su hogar. Sonia, destrozada y furiosa, los acusó de intentar despojarla de todo lo que poseía. Lo que debería haber sido un asunto privado de familia pronto, se convirtió en un escándalo público que terminó en los tribunales. La situación se salió tanto de control que sus propios hijos enfrentaron un proceso penal por abuso hacia un adulto mayor. Fue un giro trágico y amargo que dejó a Sonia no solo traicionada, sino completamente sola. Y esa, amigos, fue la trágica historia de Sonia Infante, una mujer que vivió una vida llena de pasión, fama y desamor. Fue una estrella que brilló con intensidad en la pantalla, pero que enfrentó un dolor inimaginable a puertas cerradas. Si esta travesía por su vida les pareció impactante, no olviden darle like a este vídeo, suscribirse para más historias del cine de oro y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización. Hasta la próxima, sigamos recordando a estas leyendas. Y así concluye una historia que quedó grabada en el tiempo. Si te gustó conocer estos relatos del pasado, no olvides suscribirte para más viajes históricos. Déjanos en los comentarios sobre qué figura o época te gustaría escuchar próximamente. Hasta la próxima, donde las huellas de la historia siguen esperando ser descubiertas.